Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora, 29 de abril, 8 de la mañana con 6 minutos. De verdad estoy muy contenta en estos micrófonos. Karina Hernández. En nombre de Valeria Guzmán les doy la bienvenida a todas las voces. Hoy con un nuevo horario, de verdad. En los controles, Antonio Oregel, que nos está haciendo favor de transmitirnos ahora sí que a todos ustedes. De verdad que estamos muy contentas, porque ya estamos en otro horario. A todos nuestros radioescuchas de todas las voces que nos siguen en las tardes, pues ahora sí que cámbiense, que estamos en las mañanas, ¿verdad? Ahora sí que empezando para que ustedes nos sigan y estamos ahora sí que muy contentas porque en las mañanas todas las voces también se escuchan. Y te doy los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 para que te puedas comunicar con nosotros o mándanos un mensaje por WhatsApp 33 10 19 07 12 o síguenos por nuestras redes sociales Radio Mujer Guadalajara, Facebook o Twitter Radio Mujer 1040. Por ahí también puedes descargar todo lo que es la app de Radio Mujer. Nos puedes encontrar en Google Play o en iTunes como Radio Mujer 1040 para que te puedas comunicar también con nosotros. Ahora sí que tienes un montón y bagaje de alternativas de comunicación con todas las voces. Y bueno, empezamos. ¿Qué te parece si hablamos hoy precisamente que ya va a ser el día del niño, precisamente? Vamos a abordar una temática muy importante. Cuando los pequeños están con alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo podemos empezar en estas situaciones a poner este punto de equilibrio? ¿Cómo darnos cuenta de entrada? Porque los niños, pues ahora sí que son la alegría del hogar en muchos términos. Sin embargo, cuando estamos ante una enfermedad, se nos viene el mundo encima. Sobre todo si tú eres papá y tienes esta responsabilidad de ver por tus hijos y tener como esta alternativa y perspectiva, ¿verdad? Cuando los pequeños pues sufren de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta el diagnóstico, ¿sí? Las enfermedades cuando son ya avanzadas suelen notarse más y los niños es muy difícil que de repente te lo digan, ¿sí? Ellos jugando en su mundo es muy difícil que de repente ellos te digan, oye papá, me siento mal, si no es que uno los identifica. Y cuando eso sucede es que, a ver, ¿qué está pasando, mamá, papá, no? Y soltamos o vemos como esta parte de qué necesitamos hacer para poder entender a nuestros hijos. Es complicado, ¿verdad? En este bagaje de información que realmente tenemos hoy en día por medio de muchas redes sociales y de muchas formas, tenemos que cuidar y resguardar estos derechos, los derechos de los niños. Y hablamos de la salud, hablamos de estar al pendiente de los pequeños. Y en este caso y en este sentido, tenemos siempre la disponibilidad para tener estas pequeñas charlas con los pequeños. Que bien es cierto, y voy a contextualizar un poquito, cuando hablamos de los niños, hablamos de cómo podemos evidenciar que tenemos lo mejor en nuestras manos. Ahora sí que podemos de ellos moldear y podemos también hacer que ellos mismos crezcan, ¿sí? Y siempre con autonomía, desde luego. ¿Qué te parece si abordamos
este punto a partir de, bueno, a ver, si hablamos de que mañana es el Día Internacional del Niño, el día del festejo de los pequeños, pues hablamos primero de dónde surgió, ¿sí? Y luego nos vamos adentrando precisamente a la temática. ¿De dónde surgió el Día del Niño? Pues en 1959, por ahí, el 20 de noviembre, en una asamblea general de la ONU que tuvo reunión en Ginebra. Esta parte, fíjate que se dedicó precisamente a reafirmar todos los derechos de los niños, precisamente lo que estamos abordando. Sin embargo, esta celebración en cada país es diferente, ¿no? Se celebra de diferentes formas y bueno, en vano o en realidad es esta parte de ayudar siempre al desarrollo y al bienestar de los pequeños en todo el planeta. La intención es esta, la intención es conocer e identificar las características que en cada país tienen estos niños y a partir de ahí generar estos derechos, esta importancia que se le da a los pequeños. Sin embargo, aquí, contextualizándonos aquí a México, pues se celebra el 30 de abril. El 30 de abril es el día en el que se celebra y se celebra a partir de 1924. Esto lo señaló el presidente en aquel momento de la República, el general Álvaro Obregón. Y bueno, esta parte de los derechos humanos en los niños en México, pues tiene una importancia importante, ya que se ve a los niños o a las niñas también, niños y niñas, menores de 12 años y adolescentes, los cuales entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad se ven todavía como niños o niñas. Entonces ya ahí para que tengas el dato. Sin embargo, fíjate que aquí en México los derechos humanos, y lo digo en el sector salud porque es lo que vamos a abordar. En el sector salud, pues los niños tienen ahora sí que toda la disposición para que tengan esta herramienta en caso dado de tener alguna enfermedad crónico-degenerativa ya diagnosticada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora sí con estos pequeños que no pueden tener una vida normal, por así mencionarlo, una vida en la que el juego o el ir a la escuela o simplemente la convivencia familiar normal se pueda dar y empieza una enfermedad? ¿Qué pasa con estos pequeños? Bueno, de entrada hay que identificar el caso, ¿sí? Los diagnósticos muchas veces son favorables o desfavorables dependiendo de la situación. Sin embargo, nos estamos apegando a una enfermedad en específico. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Y bueno, pues ya estamos en Todas las Voces de regreso y te doy la bienvenida si apenas nos estás sintonizando en Todas las Voces. Y bueno, aquí ahora sí que estamos muy contentos, de verdad, y vuelvo al punto. Las 8 de la mañana, sabadito, rico, fresco, para que sintonices Todas las Voces y puedas estar con nosotros compartiendo a través de las líneas telefónicas 31 22 11 90, 36 47 18 83, para que te comuniques y puedas estar con nosotros. Y bueno, ahora sí que estés en sintonía
con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos platicando un poquito acerca de esta parte de los derechos humanos y de cómo los niños pueden estar contando aquí en México? Y bueno, podemos tener estos derechos en los cuales está el de la salud, que decíamos que es importante en esta parte. Estos derechos se dan a partir de que pueda uno entablar esta parte de las enfermedades que podemos llegar a tener. Y bueno, a partir de ahí tenemos también estas capacidades, todas estas habilidades que podemos llegar a desarrollar en nuestra vida o función, a partir de que los niños pueden llegar a tener una enfermedad, pues como también la familia puede estar involucrada en estas enfermedades que se pueden llegar a enfrentar como familia. Sin embargo, voy a parar un poquito esto porque aquí ya tenemos a nuestra invitada especial que nos va a hablar también un poquito acerca de esta parte de experiencia que ella tuvo precisamente con un familiar que sufrió una enfermedad con discapacidad. Y tenemos aquí a Itzel Refugio Alvarado Ábalos. Bienvenida. Gracias, Karina, por la invitación. No, pues muchas gracias por asistir. Y bueno, ahora sí que hablábamos un poquito acerca de los derechos de los niños, y una de las cosas fundamentales es esta parte de los derechos y la prevención de la salud, ¿verdad? Y cómo cuando se presenta una discapacidad o una enfermedad crónico-degenerativa o algún tipo de enfermedad, sea cual sea, pues en los pequeños la familia se merma, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que el que los padres nos involucren en el cuidado de estas personas con capacidades diferentes es muy importante, porque si no, entonces se vive también nosotros, de alguna manera, como hermanos, pues nos vemos afectados por la situación. Y bueno, hoy en día ya se considera a los niños ahora con sus derechos y con todo esto que han hecho las instituciones para que se respeten, ya se ven a la luz, porque anteriormente yo recuerdo que cuando era niña no era, o alguien sabía que había alguien con alguna discapacidad, pero lo ocultaban. Así es. A mí me tocó vivir eso. Uh-huh. Y en mi caso no fue así. En mi caso mis papás nos involucraban. Cuando no teníamos clases nos llevaban a las terapias con mi hermana. A mí me gustaba asistir, me gustaba ayudarles a los niños en sus procesos terapéuticos, de fisioterapia más bien, porque pero sí estaban aislados, ¿no? Los aislaban y no, o sabías que había alguien ahí, pero no sabías qué tenía, claro, qué pasaba, Y ahora con todo esto de los derechos de los niños ahora se visualiza, y creo que también las instituciones han hecho una gran labor para que se les respete, se salgan, no sé cómo se lo podría decir, y se atiendan, ¿no? También con dignidad. Ajá. Porque es muy cierto esta parte que tú dices, Itzel, sobre el hecho de cómo anteriormente se ocultaba esta parte de que no lo vean, o que no se vea, o que no se sepa, ¿no? Simplemente, ¿no? Para poder ahora sí que tener una vida para todos lo más normal posible, ¿verdad? O por lo menos eso era anteriormente, ¿no? Sí. Sin embargo, con estos derechos humanos y con esta parte en la que nosotros, pues, damos a relucir que somos seres humanos al final de cuentas, y necesitamos de todo, ¿no? Sí, y porque era el enfermito. Así es. O sea, no se le decía, o decía, bueno, se tenía, por ejemplo, mi hermana, yo tuve una hermana que falleció hace 2 años, ella murió a los 33 años. Uh-huh. Ella tenía una deficiencia mental profunda porque tuvo una hipoxia neonatal, ¿no? Bueno, una hipoxia
en el momento de nacer. Ujú. Y bueno, en ese andar, desde que, como eso de los 2 años, se presenta un cuadro convulsivo y a partir de ahí, bueno, pues mis papás comienzan a estar en este peregrinaje de un hospital a otro, de que no tiene, ya no, no, pues no, nada más dele esto, pero no había como tantos lugares en donde podrían ser atendidos. No sé, y yo creo, mi mamá algo que dice, y yo, es que dice que a partir del Teletón se visualiza, ¿no? O sea, digo, bueno, tuvo algo bueno, el Teletón tiene cosas muy interesantes, pero ella dice es que ahora ya se visualizan, ya se habla del tema, y al hablarse del tema, entonces podemos tener otras alternativas. Los papás mis papás vivieron con mucho tiempo como con culpa esta cuestión, porque de alguna manera uno espera que sus hijos sean perfectos, que estén bien, que estén sanos, y cuando se te presenta una situación así, no sabes, o ellos no sabían, eran muy jóvenes, ellos no sabían cómo manejarlo, ¿no? Claro. Y lo único que les decían, bueno, pues no tengan muchas esperanzas, no creo que viva mucho tiempo, y ahora creo que ya no es así, ¿no? Ahora, bueno, ya el acompañamiento que se hace es de especialistas, porque antes era, si tenías IMSS, pues era el médico general, el que la atendía, revisaba qué tenía, te mandaban a lo mejor estudios, porque sí, ella le hicieron varios estudios, sí iba con esos especialistas, pero hasta ahí, ¿no? Ujú. Y ahora ya hay otros espacios en donde pueden ser atendidos, en donde las familias también tienen entender y comprender mejor la problemática y poder ayudar. Claro, y que sobre todo, bueno, en estos espacios que se han abierto y que se da a conocer no solamente los derechos humanos, ¿no?, en general, sino también de las personas con discapacidad, y que presentan esta parte en la que, bueno, a ver, somos seres humanos también y necesitamos estas cosas, ¿no? Esta parte del trabajo multidisciplinar en enfermedades en específico, ¿no? Y que manejamos actualmente, y sí es cierto, las expectativas de la familia o de los padres cuando pasa, ¿no? Ya lo hemos dicho en muchos programas, por aquí han pasado millones de historias y también invitados que trabajan y apoyan en asociaciones y en proyectos para personas con discapacidad, y que son emprendedores, porque al final de cuentas tratamos de dar a conocer esto, ¿no? Y de sensibilizar a las personas, que eso es lo que hace falta todavía, porque sí hay una apertura, no podemos decir que no. Instituciones como Coedis, instituciones de muchas variantes, desde con síndrome de Down, desde Asperger, desde un montón de instituciones y asociaciones que han compartido con nosotros historias, y que al final de cuentas la intención siempre es informar, ¿verdad? Y informar, porque estas expectativas, primero como familia, pues empiezan a romper, literal. Así y entonces es cuando empiezas a buscar otras alternativas. En el caso de tus papás, pues buscar otras formas para que su hija estuviera bien, con una calidad de vida. Sí, que eso es lo más importante, ¿no? Sabemos que hay una problemática y que a lo mejor van a estar con un tratamiento de por vida, pero que se les dé buena atención, que vivan felices, porque notas a los niños cuando la familia los rechaza, porque hay situaciones en donde son rechazados, y cuando es parte de la familia, y entonces llega el primo y la saluda como tal, y llega el sobrino y todos, ¿no? O sea, y hay otros en donde, sí, el enfermito y el que está mal, el que, bueno, no, sí, ahí déjalo. Y entonces yo creo que algo muy importante y una función de las asociaciones civiles es esta parte, y las instituciones, es sensibilizar.
porque también, te digo, anteriormente no se hablaba mucho del tema y entonces yo recuerdo que andábamos por la calle en alguna plaza y la gente te volteaba y veía, ¿no? Y era como asombro, a lo mejor también de interés o morbo también, curiosidad de qué es lo que tiene, por qué anda en silla de ruedas o sea, y bueno, en el caso de mi hermana era un bebé grandote, entonces siempre era de estarla cuidando, de traer como cosas para que no se ensuciara porque escurría a veces baba, ¿no? Salivaba mucho, entonces o que pudiera tener un ataque epiléptico y estando nosotros en la calle. Entonces, esa parte creo que hoy en día nos permite poderla entender mejor y ya ahora ya no se observa tanto con morbo, a lo mejor con curiosidad sí, pero, y eso es normal, porque uno voltea y yo también veo a alguien en silla de ruedas y me pregunto, bueno, ¿qué discapacidad tendrá? Pero ya no es esa cuestión de a ver y... ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos a Todas las Voces? Muy bien, gracias. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Y bueno, pues ya regresamos a Todas las Voces. Te doy los números de teléfono en cabina: 3122-1190 y 3647-1883. Te puedes comunicar también con nosotros por medio de WhatsApp: 3310-190712. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Radio Mujer Guadalajara, o en Twitter también nos encuentras como Radio Mujer 1040, para que te puedas comunicar con nosotros. Ahora sí que estamos totalmente en vivo. Hoy nuevo programa, vamos a decir así, nuevo programa, más bien nuevo horario, ¿sí? De Todas las Voces. Para todos aquellos que nos siguen, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este horario a las 8 de la mañana. Anteriormente pues ya estábamos ahí a las 6 de la tarde, pero bueno, hoy amanecimos y amanecimos muy bien, con todo, con el gusto de siempre, desde luego. Y qué mejor teniendo una invitada muy especial, Itzel Alvarado, ella platicándonos precisamente de la experiencia de vida, ¿no? Con su hermana que tenía una discapacidad. Y bueno, a ver, platícanos, Itzel, ¿cómo es esta parte en la que tu mamá los involucra? ¿Cómo se dio? ¿Cómo sabemos? Bueno, sé que tú eres la mayor de 3 hijos, ¿verdad? Sí. Fueron 3 hijos. Y bueno, ¿cómo es que tu mamá los involucra a ustedes? Pues se fue dando, creo que en la parte en la que mi papá también, o sea, mi abuelo se sorprendía porque, pues machista, de alguna manera, de cómo es que mi papá podría ayudar en los quehaceres de la casa. Mi papá en las tardes, cuando llegaba de trabajar, le daba de comer a mi hermana, le daba de cenar. En los cuidados, bueno, también, siendo pues la mayor, también asumimos de alguna, y mujer, y en esta sociedad machista, nos cargan de alguna manera las responsabilidades, ¿no? Yo después lo entiendo, ¿no? En ese entonces, bueno, pues mi mamá tiene que salir a terapias y a veces tardaba más tiempo de lo normal por las distancias que tenía que recorrer, así que, bueno, pues yo me hacía responsable de mi hermano el más pequeño, mi hermana era la de en medio. Y en ocasiones, cuando no teníamos que ir o cuando había suspensión en clases o algo así, pues mi mamá nos llevaba. Y a mí me gustaba, me encantaba ir porque era ayudar a otros niños, ayudar a mi hermana, entender un poco más la problemática, saber de qué manera podemos apoyar. Y bueno, de alguna forma también estas mismas instituciones nos daban apoyo psicológico, y eso creo que me ayudó y me abrió el panorama.
yo creo que hubo un parteaguas en nuestra vida, que fue una institución la cual conocieron, nosotros somos de la Ciudad de México, a través de un programa que se llamaba, no sé si puedo decir los nombres se llamaba, era con Oscar Cadena, ahorita se me fue el nombre, y la asociación se llama Hakim. Mis papás lo ven y les llama la atención, van, ellos todos los sábados, todavía sigue la asociación, era una asociación civil, todavía sigue, y ahí fue en donde yo creo que mis papás pudieron comprender y entender la situación, porque había diferentes grupos, ¿no? O sea, ahí ahí se aceptaban de todo tipo de problemáticas, y porque en el caso de mi hermana, por ser una deficiencia mental profunda, pues hay muy poco apoyo o hay muy pocas instituciones. Entonces lo único que les decía a mis papás, bueno, pues esto es lo que podemos hacer hasta aquí, porque de alguna manera ella sigue presentando estos cuadros, estas convulsiones, y pues no hay un avance. Entonces lo poco que podemos avanzar, cuando presente una epilepsia, pues retrocede nuevamente, claro, ¿no? Entonces en este grupo había grupos de los hermanos, les llamaban, tenían colores dependiendo de la problemática, y los hermanos éramos los arcoíris. Mira. Y los papás tenían charlas y les dejaban tareas de ver alguna película, de asistir a algún evento. Y creo que esto fue el que les ayudó a mis papás a entender, porque lo vivieron con mucha culpa. O sea, yo lo veía de quién era la responsabilidad, ¿no? O sea, quién era, a ver, ¿de dónde es que se da esta problemática? ¿De dónde surge? ¿De dónde son los genes? No sé, ¿no? Claro. Y ahí pudieron entender y comprender y asimilar. Y yo creo que eso fue una parte muy importante en nuestras vidas, porque a nosotros el convivir con mi hermano, por ejemplo, también llegaba, todos participábamos en darle agua, mi mamá nos daba como pequeñas responsabilidades, y entonces eso fue lo que hizo que nos involucráramos en el problema, la problemática, ¿no? Claro. En la situación, en ayudar, en sensibilizarnos, porque también después, cuando yo tengo 2 niños, también a ellos se les suma, ¿no? Y entonces es de, mira, ya se ensució, límpiale la boca, o ayuda a subir las piernas en la silla de ruedas, y ahora yo lo veo como una parte muy importante que nos deja a nosotros, es el entender la diversidad, el entender al otro, el ser empáticos. Eso creo que fue lo que más le agradezco a mi hermana en este andar, en este acompañamiento que tuvimos con ella, y que mis papás les agradezco también que nos incluyeran, porque también yo veía en este mismo grupo de niños a quienes los rechazaban también como hermanos. Claro. Había ese rechazo, ¿no? O sea, y no se sentían cómodos estando ahí, ¿no? Era porque pues tenemos que ir y vamos. Pero creo que la familia es muy importante. Los padres, si nos hablan del problema, nosotros lo entendemos y podemos apoyar, porque la carga para el cuidador es mucha. Eso es importante. Algo que acabas de mencionar es esta parte de si nos explican los papás, los entendemos. Siempre en esta parte, cuando somos niños, ¿sí? Y en general, cuando son niños y presentan algún tipo de discapacidad o enfermedad en general, es cómo explicarles, ¿sí? De entrada al niño, ¿no? Sí. Que tiene una enfermedad, ¿no? Pero así también a los hermanos, ¿sí? Abordar la problemática para que lo puedan identificar y sepan cómo se va a trabajar a partir de ahí. A lo mejor suenan palabras como muy fuertes para los niños. Sin embargo, es normal
Así es. Pero todo como en esta parte, en la de los hermanos arcoíris, ¿no? Sí. Este tipo de actividades que en algún momento ayudan a que se entienda y se sensibilice desde su niñez, desde su edad. O sea, no los vamos a hacer crecer rápido, al contrario. No. Al contrario, ¿no? Sí, entonces, esto que mencionas ahorita de cómo les vamos a hablar, pues como es, Uh-huh. como son las cosas. Los niños, anteriormente se mencionaba que, bueno, se les trataba, ¿no? También, pero al niño háblale como son las cosas. Si te pregunta, lo que te pregunte nada más, ¿no? Así es. En ese momento, yo creo que nosotros tuvimos muchas respuestas por parte de especialistas. Y eso fue muy bonito. Yo recuerdo esa etapa, esa fue una de las mejores etapas, el asistir los sábados. Todo se preparaba el viernes para asistir los sábados en la mañana, era mediodía hasta la 1, 2 de la tarde. Y bueno, después estos hermanos, si querían, podrían estar apoyando ya como, no como terapeutas, pero sí dirigiendo los grupos de niños. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo más importante, porque también de repente los papás, yo te lo platicaba, Cari, hace un rato, en el corte, que mis papás vivieron con culpa, o todavía hace poquito mi mamá me decía, ¿no? Que a veces, bueno, pues se le atiende al hermano con esta discapacidad, y ellos piensan que se les olvida a los demás, ¿no? Así es. Pero no es así, ¿no? Nosotros vamos entendiendo que necesita más tiempo y que si nos involucran, entonces va a haber tiempo para todos. Así es, y que suele pasar, ¿no? Perdón, que suele pasar en el sentido de que muchos de los papás que tienen o que que presentan algún tipo de discapacidad con sus hijos, suele suceder que digan, bueno, me voy a enfocar porque lo necesita. Sin embargo, Sí. de repente ellos mismos dicen, es que siento que estoy descuidando a mis otros hijos. Y no, al final de cuentas, y qué bueno que existe esta multidisciplinaridad en las enfermedades, porque los psicólogos, los terapeutas y cada uno tiene esta parte de inclusión, ¿no? De, a ver, pues Sí. vamos también a incluirlos porque es parte de la familia y vamos a trabajar con ellos, ¿no? Así es. Y es esta parte en la que es normal hasta cierto punto que se enfoquen en el pequeño más vulnerable en ese momento. Efectivamente, ¿verdad? porque lo necesita. Así es. Pero digo, si también a nosotros nos involucran, que fue en mi caso, entonces la carga es menor. Y entendemos mejor, y entendemos también la situación, y entonces ya no hay este sentimiento de me abandonaste, ¿no? Porque Así también es. uno como hermano dice, le estás dedicando mucho tiempo al otro, ¿no? Claro. Y siempre lo hay, ¿no? Uno siempre está diciendo, no, a mí no me atienden, o ¿por qué le regalas al otro esto? O ¿por qué hiciste esto con mi hermana? ¿No? O sea, digo, y si nos involucran, pues entonces también podemos entender toda la responsabilidad que tienen nuestros padres en estas situaciones, y que podemos aminorar esa carga. Exacto. Nos quedamos con esto, vamos a un corte y regresamos a Todas las Voces. Y bueno, pues ya regresamos a Todas las Voces. Y bueno, te doy los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Se nos está yendo así el programa rapidísimo. La verdad es que es un placer siempre estar con todos ustedes en Todas las Voces, y sobre todo, bueno, vuelvo a repetir, y porque tiene que ser así, ¿sí? En este nuevo horario a las 8 de la mañana. Y bueno, Valeria Guzmán ya merito va a estar con nosotros, y de verdad que ya la extrañamos, y bueno, se va a unir ahora a todas las mañanas para que le escuchen la sexy voz, y bueno, para que puedan estar con ella en esta parte de la inclusión sobre todo, y que esa es
la idea de todas las voces, incluirnos y estar siempre al pendiente de todos, ¿no? Como todas las voces. Y bueno, estábamos con Itzel y manejábamos esta parte de cuando hay un paciente o cuando hay un familiar con algún tipo de discapacidad, sea cual sea, y que podemos reconocer que hay en las familias no solamente aspectos de cómo lo voy a trabajar, ¿no? Cómo voy a tratarlo en el sentido terapéutico para que esté bien, tenga calidad de vida. No solamente eso, sino también incluir a los hijos, ¿no? A los otros miembros de la familia. Y decíamos esta parte de la culpabilidad, ¿no? Que en algún momento los papás sienten por el hecho de enfocarse únicamente al hijo que más necesita en ese momento, ¿no? Y ya lo hemos tenido muchas veces en este programa, en el sentido en el que los papás nos comparten acerca de que necesitan el apoyo de repente de los familiares, pero sienten de repente si creen que me estoy pasando por el hecho de pedir los favores y el apoyo y demás, pero al final de cuentas la familia, cuando tú te acercas e informas lo que tiene tu hijo, tu paciente, es una forma de formarlos prácticamente, ¿no? De enseñarles, de aprender juntos, ¿no? Vamos a aprender, ¿no? Así es. Y a entender la discapacidad. Así es. A vivirla de otra manera, a darles como ya lo mencionabas, Karina, una mejor calidad de vida y sobre todo que se sientan parte de la familia. Yo también digo, y no solamente, yo creo que el que nos incluyan a todos implica también a los abuelitos, uh-huh, a los primos, a los tíos, porque también llegaban y era de Annie, se llamaba Nayeli, mi hermana, entonces era Annie, y hola Annie, y todos llegaban, y cuando por ejemplo, mi hermano llegaba, invitaba a los amigos a casa, Annie estaba ahí, ellos jugando, y mi hermano iba y la sentaba para que estuviera viendo cómo jugaban los demás, ¿no? Y todas esas cosas mis amigos ya conocían, yo hablaba de ella, o sea, era parte y yo creo que eso es muy importante porque te permite, te digo, entender, comprender, ser empático con los demás y tener otra visión muy diferente de la vida y valorar la vida, valorarla porque dices, tenemos todo, hay que cuidarlo, hay que aprovecharlo. Claro. Y ellos teniendo estas discapacidades, ya sean visuales, auditivas, motrices, le están echando ganas, están haciendo también su parte para estar bien. Y es lo que uno valora, lo que ellos nos enseñan a valorar la vida, amar la vida. Y cómo a partir de una persona cambia el entorno familiar. Al final de cuentas, la intención, yo siempre he creído que cuando se presentan este tipo de enfermedades o en cuestión de enfermedades o con una discapacidad tal cual, cómo cambia la vida tanto para el paciente como para la familia. Y el hecho de la inclusión no es solamente el hecho de incluir al paciente, sino que ellos nos incluyan. Eso es, efectivamente. Y la gente, y te digo, y aquellos que llegaban a casa, ahora mi ex marido, también era parte de, y llegaba y, Ani, ¿cómo estás? ¿No? Aunque ya no hablaba todo el mundo, llegábamos y porque te digo, era una deficiencia mental, también era como parte, ¿no? O sea, también estaba dentro de la conversación. Sí, sí. Y porque ya sabíamos que cuando hacía algo, o la mirada, o el gesto, o alguna expresión, ¿no?
ya nos estaba comunicando, ¿no? Nos estaba diciendo si estaba a gusto, si no. Hasta también nos decía cuando había personas que no le caían bien, ¿no? O sea, había como ese rechazo también, Claro. así como ella volteaba, y entonces ya todos sabíamos que llegó quien como y sentía, o sea, se sentía, ¿no? Como aquellos que como que no había como mucha aceptación, entonces también ella lo sentía y lo manifestaba Claro. de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces mis primos también llegaban a veces y le daban de comer. Digo, esta parte digo que mis papás creo que hicieron una buena labor porque te digo, a mí sí me tocó ver casos en donde sabías que había alguien que tenía una enfermedad que le decían el enfermito, o sea, uno no sabía qué enfermedad Sí, era, claro, decía, bueno, no. pues era un enfermito, Ajá. ¿no? Y después te vas enterando, bueno, en nuestro caso, pues porque escuchábamos hablar de diferentes discapacidades, ¿no? Y entonces ya cuando decían algunos rasgos o algunas características, pues ya uno decía, tiene tal cosa, ¿no? Es esto. Ya, ya. Y Y te entiendes, ¿no? Ya después como las diferentes discapacidades también de los otros o las características de algún tipo de enfermedad, ¿no? En sí, específico. Y te vuelves hasta, no sé, experto en la materia, ¿no? posiblemente así es. Cuando empieza, eso es una muy buena labor de las familias, pues, de los papás sobre todo, ¿no? Que independientemente de la situación que se les presente en la vida, salen adelante, ¿no? Y Sí. esta es una de las partes, creo yo, que los papás con algún tipo, con un hijo o con una hija con alguna discapacidad, es lo que aprenden, ¿no? A incluir, Sí. a buscar alternativas, porque a veces no las hay, ¿no? Efectivamente. Y como bien decía tu mamá en ese sentido, ¿no? Que hay asociaciones que se abren para que podamos conocer, ¿no? Algo que en algún momento era tabú, ¿no? Y Efectivamente, así es, esa sería la palabra correcta. Y que ahora se les visualiza y también se nos sensibiliza como sociedad. Entonces, ahora ya veo con mucho gusto que ya en todas las instituciones o centros hay un espacio de discapacidad, que ya es más fácil andar con una silla de ruedas. Anteriormente era bien difícil, ¿no? Estacionarte. Ayer precisamente en una plaza nos encontramos un carro de lujo estacionado en un lugar de discapacidad, en donde no traía ni la placa ni la calcomanía que deben de traer para poderse estacionar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que todavía haya gente que no tenga un poquito de sensibilidad, que realmente esos espacios son necesarios y que tienen ciertas condiciones para que sea más fácil para la persona con su silla de ruedas, ¿no? O sea, para nosotros era complicado de repente y ahora con gusto veo que ya hay estas rampas, por lo menos, ¿no? Que ya se preocupan por estos espacios, que ya hay jardines, bueno, no sé, parques que son incluyentes. Claro. Y de verdad que eso me da mucha alegría porque ya pueden ellos también disfrutar de estos otros espacios. Claro, y en todas las áreas, Itzel, creo yo que lo estamos haciendo bien en el sentido de que yo me incluyo, ¿no? Creo que el hecho de estar trabajando con inclusión y el hecho de conocer esta otra forma de ver el mundo, ¿no? Desde una silla de ruedas o desde un bastón, ¿no? Sí. Podemos imaginar todo un bagaje, ¿no? Y en otras áreas se ve, ¿no? Esta inclusión desde lo educativo, ¿no? Sí. Desde lo laboral también, y tratando siempre de obtener un poco más para aquellos que no pueden acceder tan fácilmente, porque tienen otras habilidades, desde luego, ¿no? Y ya lo hemos dicho aquí. No se trata de solamente el hecho de conocer lo que hay, sino lo que podemos también aportar. Efectivamente, ¿verdad? Sí. Itzel, ya casi se nos está yendo el programa, de verdad, y no me daría mucho gusto que me dijeras ¿qué es lo que te deja todo esto a tu hermana? ¿Qué te dejó? Así,
A grandes rasgos. Pues muchas cosas, pero a grandes rasgos es el amor a la vida, el agradecer todos los días lo que tenemos, la gratitud, que eso es bien importante. Y bueno, solo invitar a los papás a que incluyan a toda la familia, ¿no? No dejen a nadie afuera, que todos queremos participar y ayudar, pero no sabemos cómo. Así es. Y que si nos informan y nos invitan y nos dicen en qué podemos ayudar, su carga va a ser menos pesada. Es más, no va a ser una carga, porque todos vamos a ayudar, ¿no? Eso es a lo que yo los invito, y muchas gracias por permitirme hablar un poco de mi experiencia con una persona con discapacidad, con mi hermana, de hablar un poco de ella. Claro. Para nosotros ha sido un ángel, estos niños son ángeles en nuestra vida porque nos enseñan muchas cosas. Así es. Y te digo, una de ellas es amar a la vida y agradecer todos los días lo que tenemos. Así es, y nos quedamos con eso, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Itzel, por estar con nosotros. Gracias, Antonio Oregel, por estar con nosotros en los controles. Ahora sí que les agradezco. Los esperamos para la próxima semana a las 8 de la mañana en Todas las Voces. A nombre de Valeria Guzmán, muchísimas gracias. En estos micrófonos, Karina Hernández. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima.